Bueno, un cordial saludo para todos los compañeros del doctorado en Ciencias de la Educación para la materia de Educación Comparada. El nombre de la actividad, Análisis y Contextualización de los Sistemas Educativos. Doctora María del Socorro Allín Contreras. Análisis y contextualización de los sistemas educativos. Desde la introducción encontramos que el propósito de esta actividad es principalmente indagar, buscar y analizar elementos que permitan identificar datos, indicadores y experiencias que admitan la construcción de esta presentación. Teniendo en cuenta que se precisa en la actividad la consideración del tema previamente elegido, es necesario recordar que el tema apunta a la comparación de dos instituciones educativas, una de carácter público y otra de carácter privado. La comparación se planteó con el fin de abordar fenómenos educativos, en particular la deserción escolar. Al final del documento se encuentran las conclusiones y las referencias pertinentes. Inicialmente, el estado de la educación en el mundo presenta una marcada alineación a la exclusión de comunidades principalmente marginales y minorías que no tienen acceso a todos los componentes ofertados por el sistema educativo y que se ha visto perjudicado por los procesos de pandemia que han acrecentado más esta brecha de exclusión. Para Ogawa y Colom 2005, lo sintetizan desde las diferentes posiciones respecto a los indicadores, señalando que hay cinco componentes esenciales. El primero, la descripción; el segundo, la evaluación; el tercero, monitoreo; cuarto, juicios de valor; y el quinto, la relevancia política. Es claro que para las organizaciones internacionales la educación entra con mayor peso a la agenda internacional, ya que promueven transformaciones de los sistemas de enseñanza a nivel mundial. Lo hacen desde el contexto, desde la descripción del sistema educativo, desde los recursos en educación, desde el impacto social de la educación y desde los desempeños de los sistemas educativos. Para Maya, Huertas y Flores hay que tener varios puntos indicadores a considerar. El primero, la tasa de escolarización; el segundo, el abandono; el tercero, la repetición; y el cuarto, los resultados en los aprendizajes. ¿Cuál es el estado de la educación en el mundo? Observando particularmente que el derecho a la educación incluye el pleno desarrollo y la dignidad de cada persona, la capacidad de participar de manera efectiva en la sociedad, que para la ONU es el derecho humano universal y un bien común. González y González lo aborda desde aspectos de exclusión de los sistemas educativos por factores como el género, la edad, la educación, la pobreza, la discapacidad, la etnia, el idioma, la religión, la condición del migrante, entre otros aspectos que no permiten una inclusión total en los sistemas de cada país. El estado de la educación en el mundo, para González y González Tello 2020, lo caracteriza o lo menciona que menos del 10% de todos los países del mundo poseen leyes que garanticen la inclusión total. Para la directora de la UNESCO, afirmó que es difícil estar a la altura de los desafíos de nuestros tiempos sin repensar en el futuro de la educación, sobre todo en este momento coyuntural. Francisco y Tercero 2020. Para Santuario 2020, lo enmarca desde un informe que vincula a 209 países y donde se habla de educación inclusiva. Allí señala que hay 250 millones de niños y jóvenes que están actualmente fuera del sistema educativo y lógicamente que la pobreza es el principal obstáculo. En el mismo informe se concluye que los sistemas educativos no se adaptan a las necesidades diversas de los estudiantes y no se está viendo el panorama tal cual. No se responde al- a las diversas necesidades de las culturas y las situaciones particulares que enfrenta cada país. A partir de acá, iniciaremos el análisis y contextualización de los sistemas educativos desde un colegio público y otro privado, desde tres aspectos: estructura, proceso y resultados. Entendiendo que Colombia sigue siendo
uno de los países más desiguales de América Latina y con los ingresos de población, de la mayoría de población bajos, traduciéndose esto como una posible causa de rendimiento menor de los estudiantes colombianos. Para el primer escenario, el Colegio Carlos Pizarro León Gómez de carácter público, que atiende más de 1.400 estudiantes de grado preescolar a undécimo. Tiene aproximadamente 120 docentes especializados en ambas jornadas y su propuesta, la institución educativa, es desarrollar elementos a pesar de los múltiples inconvenientes que han surgido en la construcción de elementos educativos. La institución busca definir un rol bien marcado desde el liderazgo, trabajando desde las variantes que ofrece la diversidad de población. Se caracteriza por una población flotante y con altos índices de deserción escolar o abandono de los procesos ofertados. El proceso se da mediante un trabajo académico en que se organiza por proyectos de aula y continuamente se está monitoreando esos procesos. El grupo psicosocial se encarga de hacer seguimiento a los casos de deserción escolar. La institución le apunta a la formación de seres humanos integrales con capacidades y habilidades para la vida, MEN 2014. El siguiente escenario, desde su estructura, es un colegio privado considerado uno de los mejores del país. Su lema "Exigimos con afecto" cuenta con aproximadamente 350 estudiantes y 50 profesores cualificados. Trabaja desde dos huellas principales. Uno, ir desde lo más sencillo a lo más complejo, para que sus estudiantes desarrollen capacidades de análisis e implementación, e implementa un sistema de evaluación que integra pruebas y un proceso de retroalimentación constante con los estudiantes. Desde el proceso, el trabajo académico se organiza bajo un currículo con altos estándares de calidad académica, con un gran impacto social según el ranking como el mejor colegio en pruebas saber en Bogotá. La educación es un proceso de formación integral, pertinente y articulado con los contextos local, regional, nacional e internacional, que desde la cultura, los saberes, la investigación, la ciencia y la tecnología contribuyen al desarrollo de la calidad. Plan Nacional de Desarrollo 2007. Finalmente, los resultados que se dan en ambos escenarios educativos: el primero, eh, tiene una marcada deserción escolar en la institución, teniendo en cuenta problemáticas como el cambio de vivienda. Además, por ser población vulnerable, los estudiantes se ven envueltos en problemas sociales como drogadicción, embarazos no deseados, familias disfuncionales que no apoyan los procesos escolares y, por ende, el fenómeno de la deserción escolar es notorio. No obtiene buenos resultados en las pruebas Saber y pruebas ICFES según el ranking de valoración en 2014. El segundo escenario esta institución tiene 5 pilares claves. Primero, un currículo coherente que responde a los lineamientos nacionales, internacionales y a las competencias del siglo XXI. Segundo, docentes que potencian y retan los procesos de aprendizaje. Tercero, estudiantes comprometidos con su proyección de vida. Cuarto, familias que participan en los procesos académicos de sus hijos. Y quinto, un ambiente de motivación y altas expectativas para que los estudiantes sean su mejor versión posible. Ante este panorama, pues la deserción escolar es prácticamente nula. Se enmarca durante la última década, se ubica constantemente entre los mejores colegios del país en las pruebas Saber y entre el 80 y 100% de sus estudiantes son admitidos en la universidad, MEN 2014. En esta diapositiva observamos las tendencias y retos actuales de los sistemas educativos, que giran en torno al currículo como una propuesta de construcción continua. Se dan nuevos modelos pedagógicos centrados en el aprender a aprender. Se crean planes de estudio que garantizan la calidad y pertinencia. Se crean perfiles de ingreso-egreso que se basa en competencias y la investigación como eje del conocimiento. COL 2013. Los retos que se plantean, los enmarcamos de la siguiente manera: para el año 2030, asegurar que todos los niños y niñas terminen sus estudios primarios y secundarios, la educación gratuita y de calidad.
para el año 2030 asegurar que todos los niños y niñas tengan acceso, todos los niños y niñas tengan acceso a servicios de atención integral en la primera infancia. Para el año 2030, asegurar el acceso igualitario para hombres y mujeres de educación, aumentar las competencias necesarias para poder acceder a un empleo, eliminar las desigualdades que implica vincularse equitativamente al sistema educativo y finalmente aumentar la alfabetización y el acceso a la educación para la ciudadanía global. COL 2013. Finalmente, desde las conclusiones, abordamos la actividad, permitió una reflexión sobre uno de los temas más importantes en la educación, la deserción escolar. Se analizó desde la educación comparada, atendiendo a tres aspectos bien importantes. El primero aspecto se relaciona con el estado de la educación en el mundo, donde se estudiaron indicadores e instrumentos de análisis de las organizaciones internacionales. El segundo aspecto se relacionó con el análisis y contextualización de los sistemas educativos. Y el tercer elemento estudiado con las tendencias y retos actuales en los sistemas educativos. Esta reflexión permitió ampliar los conocimientos que se tenía y además creó expectativa en la búsqueda de información con el ánimo de comparar las dos instituciones que se eligieron e ir un poco más lejos y ampliar la perspectiva frente a los retos y tendencias de los sistemas educativos locales. Realmente observamos las referencias utilizadas para el desarrollo de la presente actividad. Muchas gracias.